Si usted no lo sabe, nosotros hemos declarado que este año es año de presencia. Amén. Amén. Y este año nosotros vamos hacia más. Amén. Amén. Pero más requiere unas cosas, requiere un precio y requiere que nosotros entremos en una búsqueda. Dígale al que está a tu lado, ungido antes de ser lanzado. Dile que está a tu otro lado, tú tienes que estar ungido antes de ser lanzado. Aleluya. Más, hermanos, requiere ser ungido antes de ser lanzado o ser utilizado o usado por el Señor. El domingo pasado hablamos de un hombre conforme al corazón de Dios y ese hombre es llamado David. Descatamos las 7 cualidades que David tenía antes de ser rey, que se encuentran en 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, donde dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Hablamos de David, y hoy yo quisiera enfocarme en ser ungido antes de nosotros ser lanzados. Aleluya. Y quisiera que me acompañen a la palabra del Señor en el mismo capítulo, en 1 Samuel capítulo 16, versículo 10. Si se pueden poner de pie en reverencia a la palabra del Señor, se lo voy a agradecer. 1 Samuel capítulo 16, versículo del 10 al 13. Si usted no trajo Biblia o no tiene un tablet o un teléfono, en las pantallas tenemos también la palabra del Señor, que dice así: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje que tú has puesto en mi corazón, Señor. Ayúdame, Señor, a transmitirlo, Señor, a compartirlo, Padre. Que yo no diga una palabra más o una palabra menos de lo que tú quieres, Señor, hablarle a tu pueblo en esta tarde, Señor. Padre, que yo mengüe para que tú crezcas en mí, Señor. Te doy la gloria, Señor, y honra de antemano por lo que tú vas a hacer en esta tarde, Señor. Tú eres merecedor de toda la gloria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdame, Señor. Toma control de mi boca, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. Aquí vemos en este pasaje, en 1 Samuel capítulo 16, versículo del 10 al 13, vemos que Dios unge a David para que fuera el próximo rey de Israel. La razón por qué David es ungido, la razón por qué Samuel va a la casa de Isaí a buscar un joven para ungirlo, porque Dios había determinado que ya era tiempo para ungir el segundo rey de Israel. Amén. ¿Por qué? Porque ya el rey Saúl, que estaba reinando, había sido rechazado por Dios,
a causa de que su corazón deshonraba los principios de Dios. Saúl estaba reinando, Saúl era rey, pero ya Saúl había sido rechazado por Dios porque Saúl no estaba caminando o reinando el pueblo de Dios con los principios de Dios. Ahora Dios tiene que levantar a otro hombre, a otra persona para que tome cargo y reine y pueda dirigir al pueblo agradando a Dios. Amén. Amén. En este pasaje vemos ya a Dios llamando y ungiendo al joven David. Ahora, cuando hablamos de ser ungidos antes de ser lanzados, cuando hablamos de unción, cuando hablamos que Samuel sacó el cuerno, ¿verdad? Y derramó aceite sobre David. ¿Qué hace la unción? ¿Qué quiere decir la unción de Dios? Porque todos hablamos, todos predicamos, todos declaramos, yo quiero unción, yo quiero unción, yo quiero la unción del Señor. ¿Amén? Pero ¿qué es la unción? La unción, ¿qué hace la unción? La unción te prepara. La unción, cuando Dios te unge, te está preparando, te está capacitando, te empodera para hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Eso es lo que hace la unción. Cuando Dios te unge, es para algo específico. Cuando Dios te unge es para algo específico, porque usted tiene una asignación divina. Ser ungido por Dios es porque tienes un propósito, o un trabajo, o una asignación que usted tiene que tomar, que hacer. Entonces Dios tiene que ungirte. Aleluya. Por eso es que hoy quiero enfocarme en ser ungido antes de ser lanzados. Todos queremos más. Amén. Amén. La unción también no solamente te prepara, la unción no solamente te capacita, la unción no solamente te empodera, sino la unción te lleva a una responsabilidad para obtener el carácter de Cristo. Amén. Ahora, ¿de dónde viene la unción? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el origen de la unción? El origen de la unción era de la práctica de los pastores. Los piojos y otros insectos a menudo se metían en la lana de la oveja, y cuando se acercaban a la cabeza de la oveja, podían meterse en las orejas de la oveja y matar la oveja. Ahora, así los pastores antiguos derramaban aceite sobre la cabeza de la oveja, y esto hizo que la lana resbalara, haciendo imposible que los insectos se acerquen a las orejas de la oveja, porque los insectos se deslizaban y se resbalaban. ¿De dónde viene la unción? ¿De dónde viene el derramar el aceite? ¿De dónde viene de ungir la persona con aceite? Era porque los pastores antes, cuando cuidaban sus rebaños, cuando cuidaban las ovejas, para que la oveja no fuera atacada por los insectos, entonces ellos derramaban aceite sobre ella, para que cuando los insectos vinieran a atacar, ellas estuvieran protegidas por el aceite que fue derramada sobre ella. Aleluya. Alguien puede captar lo que yo estoy diciendo. Por eso es que usted tiene que ser ungido antes de ser lanzado, porque Dios te quiere derramar aceite sobre ti como símbolo del Espíritu Santo, para que cuando tú pases por el proceso, cuando tú pases por las batallas, cuando tú pases por las pruebas de la vida, cuando el enemigo te trate de tirar los dardos, cuando los pensamientos de suicidio o los pensamientos malos y malignos que a veces te llegan a la mente, el aceite que el Señor derramó sobre ti, aleluya, te proteja, te bendiga, y nada ni nadie te podrá tocar, ni nada ni nadie te podrá destruir, porque tú has sido una ungida del Señor. Usted es un ungido del Señor. Aleluya. Interesante que los insectos trataban de entrar por las orejas de la oveja. Aleluya. Y dice que cuando entran por la oreja de la oveja,
terminan matándola. Aleluya. Y mientras yo leía esto y cuando yo estudiaba esto, Dios me empezó a hablar y Dios puso algo en mi corazón. Dios me dijo, es que hay gente que los insectos se le meten a los oídos espirituales, aleluya, y paran de escuchar la voz mía, paran de escuchar la palabra mía, y eventualmente cuando tú paras de escuchar la voz de Dios, tú eventualmente vas a morir en el espíritu. Por eso necesitamos una iglesia, necesitamos creyentes, necesitamos seguidores de Cristo que puedan decir, yo necesito la unción del Santo, yo necesito la unción del Señor, para que cuando vengan a tratar de atacarme, para que cuando vengan a tratar de tapar los oídos espirituales, yo puedo decir, nada ni nadie me podrá de impedir de escuchar y creer en la voz que Dios me dijo, en la palabra y las promesas que Dios ha declarado sobre mi vida, porque yo soy un ungido del Señor. Aleluya. A partir de esto, la unción, entonces, de esta práctica, la unción se convirtió en un símbolo de bendición, de protección y empoderamiento. Por eso es que nosotros unimos a la gente. Por eso es que cuando Dios te eleva, ¿verdad?, para una posición en liderazgo o en pastorado o misionero o evangelista, lo que sea que Dios ha puesto en tu corazón, el llamado. Por eso es que la iglesia practica el ungir a la persona, entonces lanzar a la persona a lo que Dios lo ha llamado a hacer. Amén. Por eso, de eso viene el aceite. De ahí es que viene el conocimiento de ser ungido o de la unción del Señor. Aleluya. Interesante que David sabía esto, porque David, antes de ser rey, antes de ser ungido, él ya era pastor de ovejas. Él sabía el símbolo, aleluya, él sabía lo que significaba ser ungido, porque él ya había ungido a sus ovejas para proteger a sus ovejas, aleluya. Por eso es que cuando él llega a la casa, él no pregunta, él no cuestiona, ¿por qué es que tú vas a derramar aceite? Porque hoy en día lo que hacemos es, con el dedito te tocamos, pero en ese tiempo, el cuerno completo, todo de aceite. A mí no me importa si te hiciste plancha en el pelo, si tienes perfume, si tienes make-up. En esos tiempos te derramaban el aceite completo, simbólicamente, para que te protegiera desde la cabeza hasta los pies. Pero David no se opone, David no cuestiona, porque David entiende, yo he hecho esto ya con mis ovejas. Yo entiendo lo que yo estoy pasando, yo entiendo simbólicamente lo que está sucediendo aquí, ahora mismo. Y es que cuando Dios te unge, aleluya, es porque tiene algo especial para ti. Cuando Dios te unge es porque tú tienes una asignación divina. Cuando Dios te unge es porque tú tienes algo específico que hacer en el reino de los cielos. Aleluya, esta iglesia es ungida. Aquí Dios va a ungir gente. Aquí los líderes van a ser ungidos, porque nosotros tenemos una tarea del cielo que nosotros tenemos que lograr en este año de presencia. Aleluya. Necesitamos la unción para que cuando venga el enemigo se encuentre con gente ungida. Que esta iglesia sea una iglesia llena de la unción de Dios. Aleluya. Eso es estar en el más de Dios. Cuando tú estás en el más de Dios, cuando tú estás en la búsqueda con Dios, usted necesita la unción del Señor. Usted necesita la unción antes de ser lanzado. Pero solo porque Dios te unge o porque tienes la unción no significa que tú vas a experimentar la designación o el cumplimiento de la palabra mañana. Dios te puede ungir hoy y no quiere decir que hoy es que tú entras a donde Dios quiere llevarte, porque ser ungido no significa que ya mañana tú verás el cumplimiento,
Porque Dios nos está enseñando. ¿Por qué, pastor? Eso suena como controversial. No, hermano. Es porque Dios nos está enseñando que el carisma te lleva por la puerta. El don y el talento te abren las puertas. Pero el carácter es lo que te mantiene allí. Aleluya. Dios no solamente quiere gente ungida, no solamente Dios quiere gente talentosa, no solamente Dios quiere gente con talento, Dios quiere gente que tenga carácter de Cristo. Aleluya. Dios está usando el proceso entre la unción y entre tu nombramiento para construir tu carácter. Tenemos que discipular y construir gente. Hermanos, nosotros damos discipulados. Nosotros cada otro viernes damos discipulados. Y esta es la razón porque es importante yo como pastor verte en las casas, en los discipulados. Porque nosotros estamos en la tarea para discipular gente con carácter para poder sostener la cosecha que Dios tiene para nosotros como iglesia. Porque mientras David tiene la unción esperando en la cita o en el lanzamiento, aleluya, David, ¿por qué David no fue rey el próximo día? Porque no estaba preparado de ser rey. David no estaba ready y listo para ser rey. Estaba listo para ser ungido, pero no estaba listo para ser rey. Aleluya. Gloria a Dios. David no estaba preparado para ser rey de Israel en el tiempo que fue ungido, porque necesitaba pasar por el proceso. Amén. ¿Cuántos cristianos les gusta pasar por el proceso? Amén. Nadie le gusta el proceso. Nadie le gusta la prueba. Nadie le gusta el dolor. Nadie le gustan las crisis de la vida. A nadie le gusta el proceso de Dios. Pero yo te tengo noticias hoy en día. Cuando tú permites que Dios te pase por el proceso de Él. Porque lo lindo que cuando tú pasas en el proceso de Dios, si tú estás en el proceso de Dios, quiere decir que tú estás en las manos de Dios. Aleluya. Y si tú permites pasar por ese proceso, entonces la gloria será duradera y no temporera. Amén. Alguien tiene que captar esto. Cuando tú permites que Dios te pase por el proceso, entonces la gloria, la bendición, la cosecha, la unción será duradera y no temporera. Hay gente que experimenta gloria por un solo tiempo porque no tienen el carácter necesario para mantenerse en el mar de Dios. Por eso es que vemos ministerios, por eso es que vemos cantantes que son famosos o Dios los usa por ciertos años y después tú te preguntas ¿qué pasó con el varón? Ya no hay CD, ya no hay canciones, ya nadie lo escucha, y hay pastores y líderes y de todos que solamente tienen un momento de gloria. Aleluya, solamente. Y ya tú no escuchas más de ellos. O a lo mejor caen, aleluya, porque se le llegó la gloria a ellos, ¿verdad? Ya la gloria no es para Dios, sino para ellos. Pero ¿sabes por qué? Porque no tienen el carácter para sostener la bendición y la gloria que están experimentando. Aleluya. Yo no quiero llegar a gloria sin carácter. Yo quiero primero tener el carácter para que cuando llegue la gloria yo me pueda mantener ahí. Aleluya. Por eso es que usted se pregunta ¿por qué es que la iglesia todavía no sigue creciendo? ¿Por qué es que como que estamos en los 60 y 70? Pero yo te estoy diciendo que Dios está en la tarea de prepararnos a nosotros, de moldearnos a nosotros, de trabajar con nosotros para que cuando llegue la pesca milagrosa nosotros podamos decir yo estoy preparado para recibir la gloria del Señor en esta casa. Necesitamos pasar por el proceso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Saúl tuvo el nombramiento, pero no tuvo la unción. Nada es peor de tener el nombramiento y no tener unción para respaldarlo. Cuando tú tienes unción, puedes operar
la plenitud de su nombramiento. David tiene la unción, pero él está esperando en la designación. La unción es un recordatorio de quién se supone que usted debe de ser. Porque eres ungido con un propósito específico. Dios no une a gente solamente para ser ungida. Dios unge a gente para hacer algo. Amén. O por algo. Dios nunca unge por ungir. Aleluya. Dios unge porque tiene un propósito específico para con nosotros. Aleluya. El proceso es el campo de entrenamiento del nombramiento. Por eso es que usted no puede salirse de su proceso. Usted no puede rendirse durante el proceso, porque el proceso es lo que te está preparando para tu nombramiento. El proceso es lo que te prepara para la gloria que ha de venir. Aleluya. El proceso es lo que te prepara para entonces experimentar las grandezas de Dios. Hay gente que solamente ve cuando la gente llega en la grandeza, cuando la gente llega arriba en la montaña, pero no ven todo el proceso que pasó para llegar ahí. Es como en la graduación, ¿verdad? Todo el mundo postea fotos cuando se gradúan, pero nadie postea cuando hace las asignaciones a las 2 de la mañana, todavía ahí escribiendo, sufriendo, llorando, argumentos porque ya quieres cuitear y ya te quieres rendir y ya quieres dejarlo todo. No. Toda la gente se enfoca solamente en el final. Aleluya. Pero yo les recuerdo, iglesia, que aunque nosotros pasamos por lo que pasamos, aunque estamos como un roller coaster, que vamos para arriba y entonces para abajo por las pruebas de la vida, usted no se olvide que cuando lleguemos a la gloria del Señor podamos mirar hacia atrás y decir: verdaderamente mi Dios ha sido fiel, verdaderamente Dios me ha llamado para algo más grande. Aleluya. Amén. Ahora, el retraso, Dios te unge. Entonces cuando Dios te unge no significa que mañana se va a cumplir la razón por qué te ungió. A lo mejor experimentas un retraso, pero yo le tengo noticias: retraso no significa ser negado. Alguien dígale que está a tu lado: retraso no significa ser negado. La definición de retraso es un periodo de tiempo por el cual algo se retrasa o se pospone. David fue ungido a la edad de 15 años. A la edad de 15 años David fue ungido para ser el rey de Israel, pero no fue rey hasta los 30 años de edad. Retrasarse no siempre es algo negativo, hermano. Hay quienes retrasan, sí, la obra de Dios en su vida debido a la dilación, la pereza, el pecado, la desobediencia, la terquedad, la carnalidad, etc. Hay gente que sí utilizan su propia vida y retrasan la obra de Dios en sus vidas. Sin embargo, a veces el retraso viene del Señor. A veces el retraso es bueno. ¿Por qué? Porque el retraso a veces es necesario por el destino hacia donde nosotros vamos. Aleluya. Al leer el texto que leímos al principio, puede parecer que Dios ha retrasado a David en un contexto negativo, pero no lo es, hermano. Hay quienes sienten que Dios te ha olvidado porque Dios te ha colocado en una temporada de demora. ¿Quién ha estado ahí? No levante las manos, por favor. Porque si no, todo el mundo levantamos las manos hasta los pies. Hay gente que se siente que están en una temporada de demora, en una temporada de espera. Que Dios ha hablado, que Dios ha prometido, que Dios ha declarado palabras sobre ti, que Dios ha declarado bendición sobre tu vida, que Dios ha declarado salvación en tu hogar, que Dios ha declarado bendición en tu hogar, pero todavía te sientes como que estás en una temporada de demora y el pastor está declarando: vamos hacia más, vamos en una búsqueda, vamos para más gloria, y tú te sientes como que estás en una temporada estancada. Pero yo te tengo buenas noticias.
Tu demora es el taller de Dios para prepararte para la grandeza que Dios tiene para con tu vida. Alguien tiene que recibir eso. Alguien tiene que agarrarlo y decirle, eso es para mí. La demora es solamente el taller, el entrenamiento que Dios me tiene para prepararme para la gloria que ha de venir. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Temporada de demora. Ahora, eres ungido antes de ser lanzado. Tienes que entender que el retraso no es ser negado. Pero también cuando hablamos de vivir en más, cuando hablamos de años de presencia, cuando hablamos de años de búsqueda, vivir en el más de Dios te da el poder sobre el reino espiritual. Déjame decirlo de nuevo. Vivir en el más de Dios te da el poder sobre el reino espiritual. David, hermano. David, estamos hablando de David. David luchó en lo natural y en lo espiritual. David luchó en las dos batallas. En lo natural y en lo espiritual. David peleó. Antes de ser ungido y nombrado como rey, David peleó contra osos, contra leones. David peleó en lo natural, pero también en lo espiritual. Porque David peleó contra Goliat. Y aunque Goliat, la pelea con Goliat fue literal, pero fue espiritual. Porque era batalla de Dios. Y Dios utiliza a David en su batalla para mostrarle al pueblo de Filisteos que el Dios que está con Israel es más poderoso que todos los demás dioses. So, David entendió y David luchó en lo natural y en lo espiritual. Pero también David luchó demonios, hermanos. Saúl, dice la palabra que Saúl, el rey Saúl, el que era rey, cuando David fue ungido y unido, Saúl tenía un demonio que lo atormentaba diariamente. En el mismo capítulo está, versículo 14. Dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Pero David fue el instrumento que Dios usó para ministrar a Saúl. Cuando Saúl estaba siendo atormentado, el que se apareció para ministrarle y servirle fue David. Juan 15:20a dice, recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Y les quiero dar un ejemplo. Una criada en una mansión, la criada limpia, la criada cocina, la criada trapea, hace las tareas de otra persona. La criada es mayor, porque después de que él o ella trabaja para otra persona, sin importar cuán cansados estén, tienen que ir a su propia casa y hacer todo lo que hicieron por los demás, para sí mismos. So, ser mayor no tiene nada que ver con un título o una posición, porque Saúl era el que tenía el título, Saúl era el que tenía la posición, Saúl era el rey en ese momento, aleluya. Pero eso no tiene nada que ver con ser mayor, sino que tiene todo que ver con la capacidad de servir a los demás antes de servirte a ti mismo. Estoy hablando de gente que quiere vivir en el más de Dios. Por eso es que Jesús dice en Mateo 20:28, declara, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros tenemos que ser creyentes que entren al contexto de más, empezando por su servicio. Usted quiere más, usted tiene que servir. Interesante que David fue ungido en el mismo capítulo, versículo 13. El versículo antes, Dios lo une, Dios lo llama. Y después, como al día siguiente, ahora se encuentra sirviéndole al rey él. Él podía decir, ¿sabes
qué? Que se echaba ese rey. Que se echaba el rey Saúl. Yo no voy a servir, yo no voy a ir para allá, yo no voy a tocar el arpa, yo no voy a ayudarlo en su batalla, porque yo voy a ser el rey después de él. Pero él entendió un secreto, que para usted, primero, para usted obtener autoridad, o para usted tener autoridad, usted primero se tiene que aprender a sujetarse a la autoridad. Amén. Todo el mundo quiere autoridad, pero nadie se quiere someter. Dios, úsame, pero Dios te dice, pero sométete. Amén. Dios, pero hazlo en mi casa. Y Dios te está diciendo, pero es que tú no te rindes. Dios, pero llévame a otros niveles. Y Dios te está diciendo, pero es que peleas con el pastor, es que peleas con los líderes. Y te estoy tratando de moldear, y te estoy tratando de poner por el proceso, pero no lo está permitiendo. Y Dios te está diciendo, para llegar a mucho, tú tienes que ser fiel en lo poco. Aleluya. Tu cumplimiento de más siempre va a empezar en tu disposición a servir. Tu cumplimiento de más. Todos estamos en búsqueda hacia más de Dios. Eso va a empezar en tu vida cuando tú estás dispuesto en tu corazón a servir. Aleluya. David, antes de ser rey, tuvo que ministrarle y servirle al rey. Antes que tú experimentes las grandezas o las nuevas dimensiones en Dios, tenemos que entrar en un compromiso de servicio hacia Dios. Antes que usted experimente más unción, más poder, más gloria, más mover del Espíritu Santo, más intimidad, usted tiene que meterse en un compromiso de servicio hacia Dios. Gloria a Dios. Tenemos que servir a las cosas del reino de los cielos, aleluya. Tenemos que conectarnos al cuerpo de Cristo. Tenemos que hacerlo si queremos más de Dios. Amén. Si nosotros queremos ser partícipes de lo que Dios va a hacer, usted tiene que entrar en servicio al cuerpo de Cristo. Porque si no te vas a quedar fuera. Si no solamente vas a mirar de la silla lo que Dios está haciendo, pero Dios no quiere que tú te quedes sentado. Dios quiere que tú te levantes, que tú resplandezcas y que Dios hacerlo en tu vida para que tú experimentes las grandezas de Dios. Amén. Pero no servimos, no me malinterpretes, no servimos por posición o para posición o por título, sino porque queremos vivir en el más de Dios. Amén. La razón por qué servimos es porque queremos más de Dios. Amén. La razón por qué venimos a la iglesia es porque queremos más de Dios. La razón por qué ayunamos es porque queremos más de Dios. La razón por qué el pastor te está diciendo que tienes que ir a los discipulados es porque queremos más de Dios. La razón por qué los jueves a las 5 de la mañana es importante el estar aquí orando es porque queremos más de Dios. La razón por qué los jueves a las 6 de la tarde estamos estudiando la palabra de Dios es porque queremos más de Dios. La razón es porque a la 1 de la tarde, no a la 1:20, a la 1 de la tarde venimos aquí a la iglesia para adorar al Señor, es porque queremos más de Dios. Yo le estoy hablando a una iglesia que se pueda poner de pie, pueda levantar las manos y decir, yo quiero más de Dios. Este 2019 yo quiero más unción, yo quiero más poder, yo quiero más gloria, yo quiero más mover del Espíritu Santo, yo quiero el derramamiento del Espíritu Santo, yo quiero la llenura del poder de Dios en mi vida, yo quiero más. Padre, queremos más. Se pueden quedar así. Worship team. Me pueden buscar grupo de adoración para que venga. Aleluya. Que nuestro deseo, hermano, sea hacer su voluntad en nuestra vida.
que tu deseo, que tu anhelo este año sea hacer la voluntad de Dios. Que tu vida esté puesta en el contexto del más de Dios. Necesitamos más. El mundo necesita más de Dios. El gobierno necesita más de Dios. La iglesia necesita más de Dios. Todos estamos en necesidad de más de Dios. Aleluya. Todos necesitamos más de Dios. Necesitamos hoy la unción de Dios. La unción de Dios. Para alcanzar es más en Dios. Necesitamos la unción de Dios para alcanzar el más en Dios. Tenemos que ser unidos. Tenemos que recordarnos que el retraso no significa que estamos siendo negados, sino que estamos en el proceso hacia la promesa de Dios en nuestras vidas. Necesitamos empezar consagrándote. Necesitas empezar consagrándote en la iglesia a través de tu servicio. Pastor, líder, etcétera. ¿Qué yo puedo hacer? Porque yo quiero moverme en el más de Dios. Amén. Ese tiene que ser su corazón. Ese tiene que ser nuestro corazón si queremos más de Dios. Más de Dios no es solamente brincar, gritar y correr. Más de Dios es ponerlo en acción con el servicio y la entrega total a las cosas del reino de Dios. Aleluya. Como iglesia, yo siento que vamos hacia más. Amén. Aleluya. Alguien puede decir amén. Amén. Gloria a Dios. Lo sentí más que aquí a este ladito. ¿Alguien puede creer que vamos hacia más este año? Amén. Amén. La pregunta es, ¿la iglesia va hacia más? Amén. Eso no depende de nosotros. La iglesia siempre va a ir hacia más. Aleluya. La pregunta es, ¿quién se va a unir a que se me va aquí el mensaje? Si usted va a estar en el más o no. La iglesia va a crecer. Amén. Esta iglesia va a crecer. Amén. Aleluya. Esta iglesia se va a expandir. Gloria a Dios. La pregunta es, ¿usted se va a quedar en el tiempo de demora? ¿Usted va a brincar hacia el más de Dios? Amén. Gloria al Señor. Gracias por su sintonía. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para su vida. Mi nombre es Pastor Omar Ortiz. Si usted necesita más información, nos puede seguir a través de las redes sociales. Y si estás por el área de Round Lake, Illinois, puedes visitarnos todos los domingos a la 1 de la tarde. Bendiciones.